de lo que en el momento estamos sufriendo las consecuencias, las situaciones graves. Por esta situación que estamos atravesando, corresponde que los partidos nos hagan conocer, dar las conclusiones frente al momento que estamos atravesando, conocer las demandas salariales, los problemas de la huelga de los mineros, en la cual también tenemos por entendido de que vienen nuevas medidas económicas, que lamentablemente eso sería un desastre para los trabajadores. Voy a permitirme ceder la palabra al compañero Guillermo Lora del Partido Revolucionario para empezar con su disertación. La crisis boliviana, la crisis económica, cuya emergencia es la crisis política que se vive. En Bolivia no hay gobierno, no es que el gobierno es inestable, es que apenas se gobierna. Es un reflejo de la crisis económica. Yo les decía que esta es una crisis estructural, diferente a las otras crisis. Por eso es sumamente grave. Quiere decir que la economía boliviana ya no puede desarrollarse en su integridad. Por ejemplo, ya no puede revolucionar el agro, llevar máquinas, porque choca con la propiedad burguesa de los medios de producción, de las máquinas, por la presencia de los patrones. Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa con las minas? Donde no hay ese patrón privado. En las minas hay un patrón, que es el Estado, que reúne en sus manos los yacimientos minerales. ¿A nombre de quién? A nombre de los obreros, a nombre de ustedes. Ustedes no son gobierno. Ustedes siguen nomás explotados, percibiendo su salario de hambre, trabajando, peleando por mejores condiciones de vida y de trabajo. Ese Estado, y esto los obreros tienen que aprender a distinguir para no equivocarse, es un Estado burgués. ¿Por qué? Porque quiere no solo defender las ganancias patronales o garantizar la inversión de capitales del extranjero, sino sueña con procurar un desarrollo de Bolivia respetando esta propiedad privada de los dueños de las máquinas, la propiedad privada burguesa, como se llama. Por eso, este gobierno es un gobierno burgués, de contenido burgués. Las minas han sido nacionalizadas de una manera burguesa, porque se les ha pagado a los dueños de las minas una indemnización. Más o menos una cosa igual puede ocurrir con la Power, que quiere vender sus instalaciones al Estado. Sería otra compra. Ese negocio puede interesarle a un burgués. Entonces las minas están en manos del Estado burgués y las otras máquinas están en manos de los otros empresarios privados. Bueno, en estas condiciones no es posible un gran desarrollo de la economía, pero además hay otro obstáculo: la pequeña parcela del campesino, que no permite aplicar máquinas ni nueva tecnología, porque es muy pequeñita la parcela. Sería antieconómico. El campesino trabaja con su mujer, sus hijos y suficiente, no necesita otra cosa. Pero la producción es muy pequeña.
El mal de Bolivia es que produce poco. La exportación boliviana son alrededor de $1.000 millones, que es una insignificancia. Bolivia no tiene dinero para atender las necesidades más elementales de la población. No puede dar agua potable, no puede dar alcantarillado, etc. Escuelas, medicina al campo, nada de eso. Se vive una vida primitiva. En realidad, se vive en condiciones no humanas. Se vive como los animales. Eso es debido a esta pequeña producción en todo el país. Estas fuerzas económicas, este desarrollo económico del país, que es una fuerza pujante en todos los países y también en Bolivia, todos los días está chocando con esta propiedad, con los propietarios. Son cadenas que le ponen a la economía para que no marche. Entonces explosiona. Esa es la crisis. Quiere decir que no hay trabajo. Hay que mandar a la desocupación a los obreros. Ustedes eran 1.300 o 1.500 antes, ahora son 600. La mitad de sus compañeros de ustedes han sido arrojados a la calle. Cuando los obreros son arrojados a la calle, los obreros son fuerza de trabajo, fuerza muscular, mueven las máquinas. Eso es fundamental en la economía, eso se destruye. En Bolivia están destruyendo millones de horas de fuerza de trabajo, que los constructores están paralizados, porque las fábricas no trabajan de acuerdo a toda su capacidad, otras están quebradas, la minería está semi-paralizada. Además, el comercio se ha restringido totalmente. Totalmente. Por ejemplo, la PIL ahora produce la mitad de lo que producía antes. En Cochabamba rescataba 80.000 litros de leche, ahora solamente rescata 30.000. Se come menos, se compra menos. No se puede comprar porque hay hambre, los salarios son muy bajos. Y cuando hay desocupación y cuando hay crisis, los salarios tienden a ser más bajos, siempre más bajos. Esa es una crisis. Esto estalla de tarde en tarde. Cuando se da esta crisis, solo se la puede resolver hurgando la base de la economía, ahí donde está esta propiedad. En una palabra, eliminando la propiedad privada. Entonces sí, se le va a poder quitar a la economía estas cadenas para que pueda desarrollarse con toda plenitud. Esa es la solución verdadera. No son los préstamos, no es emitir moneda. El gobierno actual, como es burgués, no puede hacer eso. Entonces, lo que hace es hacer funcionar la maquinita de fabricar billetes para pagar los aumentos salariales y los reajustes. Va a haber un reajuste el 1 de octubre, 40%. A ustedes les van a pagar en papel inservible, porque no hay producción. La base, el respaldo de la moneda es la producción, no importa que sea géneros, minerales, lo que sea. Pero la moneda se basa en la producción, es su respaldo. Ese respaldo no existe, porque no hay producción. Entonces el gobierno comienza a imprimir billetes, o se presta del exterior. Más o menos ahora cada boliviano carga en sus espaldas cerca de $1.000
de crédito, hay que pagar eso. Ustedes tienen que pagar eso. Entonces el gobierno quiere prestarse más para solucionar los problemas. Ustedes tendrán que pagar más plata todavía. Cargarán más cantidad de dólares de deuda. Nadie les ha preguntado eso, si hay que endeudarse. Ellos se endeudan nomás a nombre de ustedes, para que paguen toda la vida, en forma de impuestos, etcétera. Ustedes tienen que ir pagando esa deuda. Entonces no soluciona los problemas. Esto de jugar con la moneda o de elevar los precios son simples enmiendas que no van a solucionar el problema de la economía por la naturaleza de esta crisis. Una cuestión. La otra cuestión. El gobierno actual, este gobierno burgués, está en desintegración. Y toda la clase dominante, todos los patronos, se están hundiendo. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se ve? Porque a ustedes, que son los esclavos de los patrones, ahora son los esclavos modernos, no les pueden dar la suficiente cantidad de alimentos. No pueden alimentarles a ustedes. Ustedes tienen que trabajar para ganar el salario. Pero como pueden comprar muy pocos alimentos con el salario, ustedes se destruyen físicamente, se degeneran. Y degeneran a sus hijos, porque les dan de comer muy poco. 3.000 y tantas calorías, dice las Naciones Unidas. Bueno, aquí no se consume ni la mitad de eso. No solamente hay poca cantidad, sino los alimentos son sumamente pobres. Entonces los burgueses ya no pueden alimentar a sus esclavos. Eso se ve en la crisis actual, que es de hambruna. Ustedes están sufriendo eso. ¿Para qué les voy a hablar más? Cuando esto ocurre, quiere decir que esa burguesía debe irse a su casa, porque ya no sirve para gobernar la sociedad. Se ha acabado esa clase, se ha agotado. No tiene posibilidades de renovarse, aunque cambie de gabinete, aunque vayan ministros obreros. Algunos dirigentes de ustedes pueden ir ahí de ministros obreros. ¿Qué van a hacer dentro de esta política burguesa? Tienen que someterse a la política burguesa. Van a agachar la cabeza ante el Fondo Monetario Internacional y ante el imperialismo. Ustedes tienen una larga historia. Conocen ministros obreros desde el año 1936. Y todos los ministros obreros, buenos dirigentes sindicales, se han perdido ahí en el gabinete, porque han ido a servir a los patrones. ¿Por qué es eso? No es un problema de buena voluntad, es un problema de política de clase. La política del gobierno y el propio gobierno es de una clase enemiga de la burguesía. Entonces esta clase social está totalmente agotada. ¿Y cómo se ve, además de que no puede alimentar? Esto es sumamente grave. Además no puede desarrollar una gran política. ¿Cuál es pues la política de la UDP? Reactivar la producción en el país, poner en marcha las fabriquitas que tenemos, que son así chiquitas. Aquí la fábrica más grande es la SAID, tiene 600 obreros. Las otras fábricas son demasiado pequeñas, ustedes saben. Ya no puede tener el gobierno burgués nacionalista, ya no puede tener grandes planes como tuvo el año 52, por ejemplo.
ustedes estaban enloquecidos el año 52 apoyando al MNR, porque ofrecía pues nacionalizar las minas, la reforma agraria, el voto universal. Era un gran programa. Ahora no hay ese programa, no puede haber. No es problema de prestarle a la UDP un programa. No puede ejecutar ni puede elaborar ese programa. En tercer lugar, los soportes tradicionales del Estado capitalista, del Estado burgués, la Iglesia y el Ejército. La Iglesia está en una gran crisis. Todas esas corrientes tercermundistas hacen que pierda eficacia la Iglesia. La Iglesia es una gran adormecedora de los hombres, por eso es reaccionaria. ¿Acaso a ustedes no les dicen de que deben sufrir en este valle de lágrimas para ganar un lugar en el paraíso? Entonces dice, bueno, todos estos males hay que llevarlos sacrificadamente para ser mejores hijos de Dios. Adormece en esa forma. Antes era muy eficaz la Iglesia, porque no atravesaba esta crisis ideológica. Y el Ejército representa la fuerza de represión. 18 de mayo, masacre de Villa Victoria, eso. Bueno, este ejército, minado por tendencias delictivas desde dentro, se disuelve, pierde su disciplina, se dispersa. Pero algo más, es un ejército que siente la presión de las masas que luchan por un pedazo más de pan. Muchos de los oficiales no quieren disparar. Entonces ha perdido esa su unidad anterior. No tiene a su gran defensor el Estado. En esta época de crisis, de inestabilidad política, de crisis gubernamental, ¿por qué no hay un golpe de Estado? Porque eso de los golpes se los inventa en el Palacio. Toda vez que ustedes presentan un pliego de aumento de salarios, inmediatamente hacen correr el rumor, esta noche va a haber golpe. Todos los obreros, por defender la democracia, retiran su pliego y se mueren de hambre. La derecha no puede dar un golpe ahora, quiere dar, pero no puede, porque no concentra el descontento de grandes capas sociales, ni Víctor Paz Extensor, ni ADE. Y luego no encuentran el caudillo militar, eso no existe, no está. En este ejército disperso no aparece el caudillo que reúna a los militares para que actúen. Claro que puede haber de estos golpes. ¿Y cómo no va a haber? Si la UDP no ha podido destruir al gorilismo, está ahí a los cuarteles, no ha podido destruir el ejército y organizar otro que le sirva mejor, no ha tenido fuerza para eso. El nacionalismo burgués es la madre del gorilismo, eso hay que aprender. ¿De dónde han aparecido los gorilas en Bolivia? De la célula militar del MNR, de ahí. El MNR ha organizado el ejército, de ahí han aparecido los gorilas. Hay que acabar con la madre del cordero, sabiendo de dónde viene el gorilismo. Bueno, ¿y los obreros qué están haciendo? Es el elemento fundamental en la política. Ustedes del 78 al 80 creyeron a todos los demagogos cuando les dijeron que depositando un papelito de color iban a solucionar sus problemas, iban a ser libres. Y había a votar pues, el papelito de color, con entusiasmo. No había sido así. El tal papelito de color
precipitó el golpe gorila y después del golpe gorila nos vino el gobierno democrático del hambre. Los problemas no han sido solucionados, han sido agravados. No es el camino. Se equivocaron ustedes. Ese no es el camino. Ahora están de vuelta. Los obreros están inquietos, exigiendo mayores salarios, señalando que la UDP les ha traicionado. Eso se escucha en todas partes. Y cuando algunos dirigentes sindicales de la UDP hacen algunas maniobras, los obreros se levantan contra los dirigentes. Yo les decía la primera vez, ¿cómo les metieron a ustedes los dedos en la boca? Ustedes pidieron en el último gobierno militar, durante Bildoso, el salario mínimo vital con escala móvil. Un representante del PCB, Reyes, antes de que Siles sea presidente, dijo al día siguiente de que la UDP es gobierno hay salario mínimo vital. Bueno, hasta ahora no hay. Los obreros no solo se están apartando del gobierno, están dando las espaldas a la burocracia sindical, que es muy importante, para fortalecer los sindicatos, para que haya democracia obrera y para que haya lucha revolucionaria. Porque la burocracia sindical no defiende a los obreros, defiende a los patrones o al gobierno. Tengamos pues sindicatos que defiendan a los obreros. Para eso hay que sacudir a la burocracia. Tenemos un gran indicio, la huelga minera. En el empleo minero hubieron muchas protestas. Los obreros vinieron, los delegados obreros, muchos de ellos, vinieron para expresar de que ellos demandaban el salario mínimo vital con escala móvil. Pero la burocracia se dio modos y acordaron el aumento del 41%. Y dijeron que está bien, el salario mínimo vital no nos olvidamos. Como si fuera un objeto de adorno. No, el salario mínimo vital quiere decir lo que ustedes deben ganar para que su familia lleve una vida humana, nada más. Lo menos que puede ganar para vivir como ser humano, nada más que eso. Que los precios están por las nubes, bueno, el salario mínimo vital debe seguir esos precios. Y debe tener escala móvil, para que no se pierda la capacidad de compra del salario, para que ustedes puedan comprar la misma cantidad de pan todos los días, no como ahora, que hoy siempre se compra menos que ayer. Bueno, en lugar de esta reivindicación, a ustedes les metieron el salario básico de 12.400, el salario de hambre, y ahora les ajustan el salario de hambre cada que llega al 40% cada 6 meses, los precios. Pero sigue pues el salario de hambre. Entonces la trampa radica en eso, en que no les dieron el salario mínimo vital. Ahora hay que luchar por eso. Los mineros se levantan y censuran a los dirigentes y hacen su huelga. Esa es una gran elección. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Todas las opciones políticas están agotadas. Seguramente la UDP es la expresión más atrevida, más izquierdista de la burguesía. No sirve para nada, no funciona. Solo da hambre. Sí, 2 minutos. Solo da hambre. Ahora pues lo que hay que hacer es votar a la burguesía del poder. La clase obrera debe estar en el poder, debe tomar los problemas en sus manos y resolverlos ella misma. Las condiciones políticas están maduras para tomar el poder. Así debe orientarse la clase obrera.
continuación vamos a entrar en el foro de discusión, donde vamos a ceder la palabra tanto a los presentes del foro como también a los disertantes, siempre en busca de nuestra pregunta y de cosas que atingen a nuestra situación, en la cual voy a permitir, si los compañeros desean preguntar, tienen la palabra, compañeros. Tienen la palabra. Quiero hacer una pregunta al compañero que acaba de hacer una breve exposición. No he estado en las exposiciones que acaba de mencionar. Yo quisiera preguntar a los compañeros de que me parece que para sacar conclusiones de una situación siempre se hace en base a un análisis, es en base a un análisis de las situaciones que atraviesan para sacar las conclusiones. Y en este sentido quiero preguntar cuál es el método que tiene, si es el seguidismo que tiene, o es la buena voluntad, o es base a un análisis de las instituciones que hablan de las instituciones. Para ello, no sé si primero va a ser parece bien que se pueda hacer las cosas. Al compañero Lorenz, creo que concluye de forma acertada, estoy de acuerdo con que debemos ser los trabajadores los que debemos tomar el poder. Pero yo quisiera preguntarle cómo se plasma ese planteamiento en la práctica en este momento para tomar el poder. ¿Cómo tomamos el poder en la práctica en este momento? ¿Por medio de qué instrumento? Y a la compañera del PES de Bases, la compañera dice de que el instrumento en este momento debe ser la dirección del movimiento obrero, la que debe ser sacada del poder, debe ser la Central Obrera Boliviana y la organización de los campesinos. Si partimos de que esencialmente estas nuestras organizaciones están manejadas, son dirigidas mediante distintas, fundamentalmente por el Partido Comunista y otros partidos libres. ¿Cómo vamos a hacer viable tomar el poder con estas organizaciones, con estas nuestras organizaciones, si están estas organizaciones que en su exposición decían no responden a los intereses de los trabajadores en la práctica? Esas serían tres preguntas. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me da oportunidad de puntualizar lo que no pude hacer por falta de tiempo. El POR propone que en esta etapa, por las condiciones de la madurez económica, por la evolución de la clase obrera, inclusive por la coyuntura internacional, es la respuesta al compañero del MIR, está abierta la posibilidad de la dictadura del proletariado. ¿Cómo? Las organizaciones de masas, las confederaciones, no son revolucionarias por sí mismas. Depende quién las dirige. Por ejemplo, cuando la UDP dirige a la COP actúa contra los obreros, no les da salario mínimo vital, sabotea, no quiere mítines, no quiere marchas, etcétera, desmoviliza, porque obedece a una dirección política. No hay eso de las organizaciones de masas que son revolucionarias por sí. Ellas no pueden tomar el poder por sí. Solo pueden tomar el poder a través de la dirección política en su seno. Tiene que ser un partido político
la expresión política de la clase en la que tome el poder. Puede ser que lo haga a través de la COP moviliza. Es falso, totalmente falso, que en Rusia no hubiese sido un partido político el que tomó el poder, fueron los bolcheviques, y tomaron antes de la sanción de la toma del poder por el Congreso de los Soviets. Pero antes los soviets estuvieron controlados por los bolcheviques. Bueno, ¿cómo maduramos, compañera, para tomar el poder? Maduramos en esta lucha diaria de la lucha por el salario mínimo vital con escala móvil, por comer mejor. Los obreros se movilizan, se organizan, se politizan. El partido político trabaja en su seno. De pequeño, de insignificante, se vuelve grande. Aumenta su influencia política. No hay otra forma. El partido crece en función de la clase. Cuando la clase se radicaliza, se politiza, crece el partido político. Su partido político. Si no, no crece. Vamos a madurar, partido y obreros, en esta lucha por imponer, pese a la burocracia y contra la burocracia, por imponer el salario mínimo vital con escala móvil. ¿Y qué partido va a trabajar en ese sentido? ¿Qué habrá dicho? El POR va a trabajar en ese sentido. Así respondieron los bolcheviques. Cuando en una situación muy parecida a esta, preguntaron, ¿y qué partido toma el poder en Rusia? Y Lenin dijo, los bolcheviques, y se les dieron. No. El partido que ha probado ser programa, consecuencia, organización, ese partido que no escapa al exterior, que no negocia en el exterior. Eso es otra cosa importante. Hay partidos que sí no escapan, pero negocian en el exterior. Partidos que pelean en esta tierra, que se organizan en esta tierra y que sacan su dinero para hacer su actividad en esta tierra, esos partidos se tienen que templar, y se tienen que templar en la lucha juntamente con las masas. Entonces, ningún escapismo, nada de escaparse de la cosa, nada de señalar y decir que tal y cual organización me reemplace. No. Hay que señalar al partido. Y hay que señalar que se va a madurar en la lucha con las masas. Finalmente, el camino del MIR, que es el camino de la UDP, que es el camino de la burguesía, así hay que hablar entre obreros, porque a ustedes les interesa el problema de clase, está cerrado para siempre. Ahora se abre el camino del proletariado, con su partido, con su vanguardia, sin escapismo. Nada. Compañeros, vuelvo a recalcar una cosa. La mayoría de los partidos políticos, compañeros, se jactan de ser revolucionarios. Una gran vanidad de la revolución. De hace muchos años de la revolución están hablando, no han hecho nada, absolutamente nada por la revolución. Solamente parece que hacen la revolución en las universidades y ya se terminó. Y no es así, compañeros. Y un poco no es para contestar al compañero Guillermo Lora, que para él todos los partidos son pequeños burgueses y todos son burgueses. Burgués, no pequeño. Burgués. Solamente el pueblo es el partido de los trabajadores. Analicemos, compañeros, cuántas direcciones sindicales tienen, qué capacidad de infiltración la dirección sindical Eso tiene. no se mide el partido por eso. También se mide por eso, compañero. Por su programa. También se mide por eso. No. 40 años que está peleando por la toma del poder, por el proletariado. 40 años, compañeros. Pero nunca se apoyó antes, digan. 40 años, compañeros, con las palabras. 40 años, compañeros. 40 años, compañeros, que está peleando. Y recién hace un mes ha tomado una facultad en la universidad. Nosotros tenemos 12 años de vida, compañeros, tenemos presencia en la Central Obrera Boliviana, en las diferentes direcciones sindicales, con 12 años de vida, 9 años en la Y clandestinidad. en el Departamento de Estado.
Compañero, se demuestra también la capacidad ahí. Sí, pues, claro, del Departamento de Estado, ante el imperialismo. A usted todos somos pequeños burgueses o burgueses, porque veamos la realidad. La revolución se hace 2 horas al día y después vivir en Sopocachi y Mobrach. El que se arrodilla ante Riga no es revolucionario. Respondiendo a la pregunta de la compañera, disculpe compañeros, pero era necesario aclarar unas cosas. Respondiendo a la compañera, en nuestro programa de principios está definido que nosotros somos un partido marxista que vamos para el desemboque al socialismo. Segundo compañero, la compañera me preguntaba el problema, cómo ustedes analizan para encontrar una solución. Es claro, compañeros, los dijimos, les dije anteriormente, de que un partido político tiene la obra, el trabajo de hacer, de recibir la expresión, de recoger la expresión y el sentimiento de las masas y darle una verdadera orientación y avanzarlo y plasmarlo en realidad. Para eso sirven las organizaciones políticas, para orientar, pero no orientar popularmente, no recibir popularmente las cosas, sino orientar lo que las masas dicen, lo que las masas expresan. Para eso sirve una organización política, no para crear ideologías y darle como rezo al pueblo boliviano, esta es tu línea, esta es tu ideología, aquí tienes que creer, esta es tu Biblia. No es así, compañeros. Muchos partidos políticos creen que es así. Entre 5 mesiánicos se reúnen, 5 teóricos se reúnen, planifican la cosa y dicen a la clase obrera, esta es tu línea, en esto tienes que creer. Es falso. La clase obrera piensa. Eso es lo que nosotros como organización política hacemos, recoger, analizarlo, sistematizarlo y plantearlo al pueblo como solución. De alguna manera, no sé si respondo a la pregunta de la compañera. Justamente así esta pregunta, porque ahora todas las cosas yo creo que no estamos respetando ese principio que dice tener dentro de sus principios, que es la análisis marxista. Lo que yo he visto, por eso se cometen errores, es justamente porque lo que han hecho es seguirse. Y para dar una orientación, evitarnos de errores, creo que tiene que ser de las clases de la análisis marxista. Si he preguntado justamente esto, porque en ningún momento he visto esto, como no he visto en todo este periodo, desde la creación del universo, mi temor era de que no sea ese su método de análisis, que no se duerma de reformas. Un poquito respondió a la compañera. Compañeros, tenemos que analizar de que la teoría marxista no es un dogma, compañeros. No es un método. Y eso hay que practicarlo. No es agarrar la teoría marxista y leérselo hasta las comas, compañeros, intentar plantearlo aquí y ponerlo en práctica aquí, sin analizar nuestra propia realidad. Otra cosa es lo que se ha hecho la revolución cubana, otra cosa es la revolución soviética, otra cosa es la revolución nicaragüense, otra cosa es la revolución de otros países que han utilizado como análisis para hacer la revolución la teoría marxista, pero lo han aplicado analizando su propia realidad. Para aquellos compañeros de que creen de que si no se pone coma acento de la teoría marxista no son marxistas. Es un error. El marxismo sirve como un análisis, es un documento de análisis, no es para otra cosa, compañeros. Y hay que aplicarlo cada uno a su propia realidad en la que se mueve. No podemos hacer lo mismo que han hecho la Unión Soviética, o hecho Cuba, o hecho Nicaragua. Tenemos nuestras propias peculiaridades, tener una identidad, y eso hay que aplicar a nuestra propia realidad, hay que analizar todo eso, compañeros. Eso sería, compañeros. Solo una reflexión, por favor, compañero. Para ustedes, ¿qué es la teoría marxista para ustedes? ¿Qué es el marxismo? Porque ya he explicado la Vuelvo a recalcar, compañeros. Para nosotros, la teoría marxista sirve como una forma de análisis. Es una teoría científica. Es una teoría científica, compañeros. Y hay que aplicarlo de acuerdo a la realidad en que nos movemos. Para eso sirve. La teoría marxista, ¿quién lo ha dicho, compañeros? Marx. Viene
viene de afuera, del extranjero. Todos lo han utilizado como método de lucha. Todos los partidos revolucionarios lo están utilizando como método de lucha. Diferente interpretación. Los compañeros del POR interpretan diferente, los compañeros del PS1 base interpretan diferente y nosotros interpretamos diferente. Cada uno de acuerdo al concepto que tiene de revolución, a la forma como ven la revolución y a los caminos que utilizan para hacer la revolución. Es una cosa mundial que todo el mundo utiliza, los revolucionarios de todo el mundo utilizan eso. Porque eso es un análisis de ciencia que te orienta para hacer la revolución. Creo que alguna compañera Fabril ha hecho una pregunta al Partido Socialista 1 Bases. Quisiera que responda a la compañera. Gracias, compañeros, yo creo que la discusión está bien encargada. Se trata, como dice el compañero del PIB, de dar una respuesta política real. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo real y qué es lo utópico. La pregunta en concreto era: ¿por qué plantear el gobierno de la COP si la dirección de la COP es una dirección conciliadora? ¿Cuál es el objetivo de la conciliación? Es justamente presentar a los trabajadores una opción clara, real, conocida, una alternativa de dirección y de gobierno que sea capaz realmente de tomar el gobierno. ¿Puede o no puede, compañeros, la COP y la sesión CB tomar el poder? ¿Es esto utópico, compañeros, o es lo más real? ¿Cuál es la particularidad del proceso boliviano, de la situación nacional boliviana? Es la COP, compañeros. Esa es la gran particularidad. La COP, compañeros, que es resultado de una revolución obrera, la del 52, nos ha resuelto un sinfín de problemas. En Perú hay 4 centrales sindicales. Son muy pocos los países que tienen una central sindical. En cambio, en Bolivia existe un solo organismo donde están todos los trabajadores, incluidos los no videntes, compañeros. Están todos. Si yo les pediría, compañeros, que alcen la mano, por favor, los afiliados a la COP, levantan todos ustedes. Y por eso es que planteamos que la COP tome el poder, porque estamos planteando que los trabajadores tomen el poder. Tenemos que diferenciar, sí, la dirección de la COP misma. Es verdad, compañeros, que un organismo será revolucionario, reformista o contrarrevolucionario dependiendo de su dirección. Es cierto, compañeros, que con la actual dirección de la COP no se pone a la vanguardia de la lucha por el gobierno. ¿De qué se trata entonces, compañeros? De que sea la propia base la que levante esta bandera y exija su dirección. Si la dirección no quiere, con toda seguridad, compañeros, el proceso lo indica, esa dirección cae y asume una dirección revolucionaria. Y he ahí el papel del Partido Revolucionario. La COP, es evidente, no reemplaza la función del partido, pero tampoco el partido puede reemplazar la acción de las grandes masas ni de los organismos de masa. Por eso, compañeros, es el propio proceso el que va a determinar el carácter de la dirección y la acción del Partido Revolucionario. Por eso el PS1 Bases se postula como dirección, también al interior de la COP. Queremos direcciones consecuentes, queremos direcciones clasistas en la COP. Pero esta discusión, compañeros, me recuerda al gran debate que se abrió antes de Mendoza, cuando levantaban la consigna abajo la dictadura. Y la propia dirección de la COP decía: no, ¿cómo vamos a tumbar a la dictadura? Si es que no tenemos armas, si no tengo ni un machete en la casa, no podemos tumbar a la dictadura. La dictadura, a los militares. Y Manuel dio la pauta. Y la COP se resistía a lanzar la huelga general. Y se plegaron los fabriles de Cochabamba. Y la COP se resistía a lanzar la huelga general. Y se va a la gran marcha en La Paz. Y se presiona a la COP y la COP tiene que lanzar la huelga general.
Y si no lanza la huelga general se la decretaba igual, compañeros. Y el golpe de Natush, compañeros, no fue igual. Cuando Natush en noviembre, recordarán Todos Santos, compañeros, intenta dar el golpe, ¿quién sale? ¿Quién moviliza? ¿Quién es la cabeza de los trabajadores y de la resistencia? ¿Algún partido, compañeros? No, la COP, compañeros. Pero la dirección de la COP estaba perdida, compañeros. Estaba perdida. Pero era la COP, el organismo. Los trabajadores que hacen funcionar y le dan vida a este organismo. Y los compañeros de Banuni que están en contra de la dirección de la COP, yo les doy toda la razón, son la COP. En Banuni son la COP. Y decimos que esos trabajadores son los que tienen que tomar el poder. Por eso, compañeros, planteamos que es un proceso. Levantar la consigna de todo el gobierno a la COP. Es eso, es todo el gobierno a la COP, al organismo. Y como dirección y como partido nos postulamos, compañeros, a cambiar esa dirección, que es el gran obstáculo para que la COP tome el gobierno. Ahora veamos el problema teórico que lo plantea el compañero Lora. Dice el compañero que en Rusia, no todos los compañeros conocen esta discusión, van a disculpar. Lenin planteó todo el poder a los bolcheviques y que solo planteó la consigna todo el poder a los soviets, porque las soviets es un organismo de masa cuyo paralelo en Bolivia sería la COP, tal vez los soviets mucho más amplios porque incorporaban a los soldados. Ya veo a las juntas vecinales, etc., un organismo mucho más democrático. Pero tenía ese paralelo, el organismo de las masas, los soviets, dirigidos por el reformismo. Y el compañero Lora dice que Lenin, para hacer la revolución, planteó todo el poder a los bolcheviques y que recién levanta la consigna todo el poder a los soviets. Cuando los bolcheviques son mayoría en los soviets. Perdón, no, Sí. yo no dije eso. Yo no dije que planteó el poder, todo el poder a los bolcheviques. Yo dije que en Rusia tomó el poder el partido bolchevique. Y cuando se planteó la gran discusión, donde intervino Trotsky, porque Trotsky quería que la insurrección estallase coincidiendo con el Congreso de los Soviets, para que el Congreso de los Soviets proclamase el nuevo gobierno. Sin embargo, Lenin no estaba de acuerdo con eso. Entonces, fue consumada la insurrección sin necesidad de esa peña de los soviets. Los soviets fueron informados, hubo el Congreso y se dijo el poder ha sido tomado, etc., y los soviets dieron su sentimiento, porque estaban políticamente identificados con los bolcheviques. ¿Por qué he dicho eso yo? Gracias, compañero, por la Ya. aclaración. Gracias. El punto central, la discusión con el compañero Lora es el siguiente. El compañero dice, no podemos plantear el gobierno de la COP porque aún el partido no es dirección de la COP. Y eso hizo Lenin, No, dice yo el compañero. no Entonces, digo es eso. una cosa categórica. Lenin levantó la consigna, todo el poder a los soviets, es decir, todo el poder a la COP, cuando los soviets estaban dirigidos por el reformismo. Y gracias a esa política, compañeros, es que Lenin se hizo dirigente de los soviets. Fue gracias a eso que los bolcheviques tomaron el poder a través de los soviets, a través de los soviets. Pruebas, compañeros, porque uno puede parecer como un charlatán. Las tesis de abril. La revolución se hizo en octubre de 1917 y Lenin plantea todo el poder a los soviets en abril del 17. En abril, las tesis de abril marcan esa pauta y dice, estos soviets que están dirigidos por el reformismo son los que tienen que tomar el poder. Y mientras seamos minoría, tenemos que tener una política paciente de explicación de cuál es el carácter de esa dirección. Pero hay una sola posibilidad de gobierno revolucionario, es el gobierno de los soviets, en ese momento dirigido por el reformismo. Y esa es la política de Lenin, y nosotros que somos leninistas, compañeros, nos parece que es una política correcta. Que no porque la dirección de la COP sea una dirección reformista, no vamos a presentar una alternativa de gobierno. En el fondo, lo que nos plantea el compañero Lora es que nosotros luchemos por una alternativa de gobierno que sea el gobierno del pueblo. Y eso, compañero, no va a ser posible porque el pueblo ahora no se va a hacer dirección de las masas trabajadoras porque no tiene la alternativa de gobierno correcta para esta coyuntura. Y los compañeros del MIR también plantean que hay que buscar una alternativa. En el fondo no hay alternativa. Por eso, compañeros, digo, hay una, aquí en Bolivia hay una alternativa más grande,
más inmensa y más clara que cualquier otra. No nos las inventamos. Es la alternativa que surge justamente de la esencia de los trabajadores, que es la alternativa real, concreta, que es el gobierno de la COB y la Sesión Cemento. Tiene un gran problema, tiene una dirección, una camarilla en la cúpula. Y ahí estamos los trabajadores, ahí está la base, y ahí está el Partido Revolucionario que tiene que tener por objetivo justamente el modificar esa dirección. Ahora, compañeros, el problema del realismo, compañeros, en política, puede llevar, depende cómo se lo entienda, a muchos y grasos errores. Realismo, compañeros, es por ejemplo un golpe de Estado, ¿o no, compañero del MIR? Compañeros del MIR se olvidaron de una parte de su balance. Cuando Vitoso, los compañeros plantearon una política realista, apoyaron el golpe de Bertucci y de Áñez en Santa Cruz o no, plantearon el gobierno cívico-militar o no. Esa es la política realista. Y eso, compañeros, no es marxismo. El marxismo es una cosa muy sencilla, es la lucha de clases, es saber defender los intereses del movimiento obrero en contra de la burguesía. Y cuando un partido político se alía con sectores de la burguesía, compañeros, deja de ser marxista. ¿Se entiende, compañeros? Ese es el punto clave y central. Es mentira que el marxismo, compañeros, sería un método para los intelectuales, un método no, es una política concreta, es un programa concreto, compañeros. Que es el programa de los trabajadores, porque postula que los trabajadores tomen el gobierno como la única solución a los problemas inmediatos. Entonces los compañeros del MIR que quieren ser realistas con esa política pueden terminar dando golpe con pases tensor. Uno tiene que ser claro, compañero. Realista en el marco de qué? Realista en el marco de la defensa de los intereses de una clase social. Y lo realista, compañeros, en esta coyuntura es que todo el gobierno la COB. Esa es la solución para empezar a aplicar un plan económico, empezar a resolver los problemas económicos, el problema del salario mínimo vital, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos, compañeros, que esa es la salida, es la real, la que existe. La otra, compañeros, esperar que el POR se haga dirección de las masas, puede ser una alternativa, no estaría en contra del gobierno del POR, para nada, estaría a favor del gobierno del POR, solamente que esa ahora no es una alternativa para las masas. Compañeros dicen que hay que esperar que el POR se haga dirección. No, eso no dice. Y claro, eso es lo que se desprende, compañero, porque usted dice la dictadura del proletariado, ¿no?, como alternativa, pero a través de qué le pregunta la compañera, y usted responde, a través de la lucha del salario mínimo vital. En esa lucha el POR se va a fortalecer, justamente con las entonces masas. tenemos que esperar que el POR se haga dirección de las masas, compañero, ¿cierto? Yo digo no, compañero, aquí no hay nada que esperar, hay un organismo claro y concreto, ese es el organismo de la POR. Tiene la palabra, perdón, después. Compañera, voy a hacer la pregunta a los compañeros de la MIR y a los compañeros de clases. ¿Cómo ustedes pueden hallar la transformación y liberación de la clase trabajadora que sigue ese camino? Si tenemos la ley, porque es desde la Carta Magna, Compañeros, como les dije primeramente, son su partido. Uno primero que nada, la tesis de abril se escribió precisamente en abril y Lenin decía todo el poder a los soviets en ese momento porque él estaba seguro de tomar los soviets. Y después que los soviets estaban en manos de los bolcheviques, todo el poder a los soviets. Entonces se lanzó a la toma de los soviets. Entonces, por eso es que creo que es importante aclarar esto, compañeros. Es una posición completamente enfocada, plantear en este momento como consigna todo el poder a la cosa, porque en verdad en este momento la cosa en última instancia se ha convertido en el sostén del gobierno. Por eso plantea el cogobierno y algunos compañeros como los socialistas en la COP un poco se han alegado de que si no les hubiera dejado el cogobierno, porque realmente se estaban dando cuenta que había sido el fin de la democracia sindical. Esa ha sido la verdad. Esa aclaración que ya se da la compañera, que una organización sindical por sí misma no es revolucionaria y es una organización para hacer Estado tiene que haber una fuerte influencia del Partido Revolucionario. Solo así logra hacer una organización revolucionaria.
está con un trabajo real de partido, ha logrado una tendencia política, convertir, ganar la elección, ganar, lo cual no supone que eso también estoy de acuerdo con la profesora, tomar las elecciones sindicales no supone estar ya en el poder, pero creo que es un síntoma de un trabajo, es un síntoma de presencia de partido. Esa aclaración quería hacer a la compañera. Respecto al señor Mora, yo quisiera preguntar al señor Mora, ¿en qué momento los trabajadores habían estado estudiando el proceso que ha planteado el señor Mora, que además estaban investigando de la democracia sindical, que es lo muy importante que es para la democracia sindical? Yo quiero aclarar este porque, doctor, yo he tenido la suerte de estudiar el protocolo en 1976. En 1976 hizo una dura crítica a todos los dirigentes que empezamos por el Rey, Quesada, incluso Víctor López, Víctor Rey, Víctor Reparte. Y se hizo una dura crítica porque habían negociado un montón de cosas. Sin embargo, a la hora de elegir dirigentes dijeron por lo menos a la mayoría de los dirigentes. Por eso yo quiero que me aclare esas dos cosas, señor Roa. ¿Cuándo los regos habían estado con el gobierno? Porque el 78 existió para hacer el grupo de decir que los trabajadores habían estado por los gobiernos, porque el protocolo es un voto mayoritario de ellos para la UGT, y en verdad que creo que el voto mayoritario no significaba precisamente que la clase obrera mayoritaria o de los trabajadores hubieran estado con la UGT. Producto de ello ha sido casi las inmediatas manifestaciones después o antes o durante el proceso de universidad. Realmente al compañero he reconocido algo de ese lado. En ese espacio se ha dejado a los puros sindicatos no participando en la lucha de 1952. Durante ese lapso de no haber pronunciado como había que ser pronunciado de que nosotros éramos esclavos de los sin embargo, usted como un hombre político de viejo, señor, por ejemplo, yo no soy, nunca he sido sindical, no soy político. Usted, estoy seguro que usted ahorita, el compañero de China, ¿por qué el compañero de China aquí no tiene siquiera? ¿Y dónde vive a poder ¿cómo vive? Usted conocido, ¿dónde vive? ¿Cómo vive? Compañero Lora, está en el usted, ahora haciendo muchísimos años como representante de un partido político. Nunca, por ejemplo, para este proceso democrático que hicimos, desde ninguna parte ya no se denunció, siempre en todas partes. En todas partes. ¿Algún dirigente? Sí. En todo proceso. Que se ha apoderado de los asientos, nunca más he escuchado su voz, nunca más se Ya, eso no. Respóndelo. Bueno, comenzaré por responder a la compañera. Cuando las masas, estas masas bolivianas, que han hecho su escuela en la acción directa y que han recorrido una gran parte, un largo camino en la evolución de su conciencia, se desplazan totalmente, masivamente, obsesionadas por la propuesta de un frente burgués para las elecciones, por un frente burgués. Cuando no quieren constituir el FRA, el POR les llama y les dice, hay que constituir el FRA.
Y cuando constituyamos el FRA vamos a ver qué maniobra electoral realizamos. Así. Cuando estas masas se desplazan con la certeza de que van a resolver sus problemas con la papeleta electoral, esas masas se han equivocado. Están yendo detrás del canto de sirena de la burguesía. Ahora, que las direcciones políticas les han empujado ahí, etc., muy bien. Pero la verdad es que las masas se han ido ahí. Bueno. Ahora, ¿por qué decimos que que comienza un gran proceso antiburocrático? Los congresos, las conferencias, están dominadas generalmente por sectores conservadores en el sindicato. En el sindicato no todo es vanguardia, hay sectores muy conservadores que difícilmente cambian de dirección. En muchos congresos hemos observado, hemos escuchado grandes críticas, enormes críticas a la burocracia, pero al final han resultado elegidos ellos mismos. No. Debido a este enorme peso de estos sectores conservadores, pero cuando la lucha de clases se agudiza, los sectores conservadores se radicalizan y se sueltan con la vanguardia. A veces resultan más radicales que la propia vanguardia. Ahora, cuando en Catarí y en siglo XX se dice esta huelga es de protesta contra la dirección de la Federación de Mineros por no haber hecho esto y lo otro, es indudablemente un movimiento antiburocrático. Una aclaración al compañero. Puede ser que el compañero no me haya escuchado hablar, no. Puede ser así. Pero no es exacto que en el proceso democrático no hubiésemos intervenido. Nosotros incluso nos hemos inscrito en la Corte Electoral como partido. Y hemos intervenido usando la tribuna electoral para exponer nuestro programa. Para eso, para decirles ustedes son los esclavos modernos y el camino de liberación es este. Un poco lejano este camino, para eso. Pero yo quiero aprovechar 2 segundos y hacer esta aclaración. La compañera peca de muchos subjetivos. Eso es comprobado con la teoría postcolonialista. El compañero dice tal cosa y plantea tal que yo no plantea. Pero lógicamente también la atribuye a Lenin. Ahora, lo único que digo yo es esto. Lo real es lo concreto. Marx. Es decir, no es ninguna abstracción. Se puede definir así, se puede señalar. ¿Cuál es lo real en esta lucha política? Una COP hasta ahora estrangulada por su dirección. Y una dirección que lucha al servicio del gobierno. Por ejemplo, Sanginés, el secretario general, incluso lo insulta a Siles, pero al final aplica la medida de Siles. Ese organismo no está luchando por tomar el poder. Para no gustó. En cierto momento Lenin propuso disolver los soviets porque estaban excesivamente estrangulados por los partidos no revolucionarios. Consecuencia. No, cuando se dice el por hará esa batalla, no se dice a las calendas griegas, se dice ahora en esta lucha práctica. Porque también, si fuese viable la consigna, y puede ser viable en determinados momentos la consigna de la COP al poder, todavía habría que pasar un proceso y emancipar a la COP de la burocracia. Un largo proceso. Es el proceso de la necesaria maduración, no solo de las direcciones, sino de las masas para tomar el poder, porque son ellas las que van a tomar el poder, expresadas políticamente por su dirección. Nada más.
tiene la palabra. Luego hace las preguntas a los tres representantes de los movimientos políticos. En caso de llegar un gobierno, en caso de llegar un gobierno obrero, o en un caso que llegara cada uno de los partidos del gobierno, ¿de qué manera actuarían ustedes? ¿O de qué forma actuarían el gobierno? ¿Votarían o se quedarían con las manos? Otra cosa, empezando la pregunta, es decir, ¿qué clase de democracia nos ofrecen a los trabajadores? Ofrecemos una democracia a las más explotadas, una ilimitada libertad y la posibilidad de garantizar a los partidos de las masas, no de la burguesía. A la burguesía, a los dueños de las máquinas, no les damos democracia, esa es dictadura. Pero es democracia amplia por primera vez para los obreros. Ellos podrán manejar los periódicos, podrán publicar todo lo que piensen en los periódicos, tendrán las imprentas a su disposición, las radios, la televisión. Esa es la democracia obrera, pero para eso hay que tomar el poder. Ahora dice, ¿cómo constituirán o cómo actuarán? La dictadura del proletariado, que así se llama, ese Estado, estará basado en los órganos de poder que ustedes van a crear en la lucha y están creando, en los cabildos, en los comités de huelga, en lo que puede crearse ahora, como dice siglo XX. Si la Federación de Mineros y la COP no dirige la lucha, nosotros tendremos que marchar a La Paz para constituir allí un comité que dirija esta lucha en escala nacional. Ese organismo será no solo un organismo sindical, será un auténtico órgano de poder, como fue la COP, sin ninguna duda, después del año 52. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué medidas tomaremos? Expropiaremos, quitaremos todos los medios de producción, todas las máquinas, la banca, las empresas, la minería mediana, la agroindustria, etc., de manos de sus dueños, para entregar a este Estado obrero, que planificará la economía, con todo lo que se pueda recoger, con la poca grasa que quede en el país, poder impulsar la producción, llevando de un lugar a otro. Esa es la economía planificada. Ahí ni duda cabe, que no pagaremos la deuda externa. Yo creo que nada. Compañeros, la pregunta del compañero. Cuando nosotros tuvimos, cuando conformamos la Unidad Democrática Popular, cuando planteamos un programa a las masas, al movimiento popular, un programa democrático popular que antes estábamos hablando de que estábamos abriendo un proceso, pero no un proceso de una democracia formal burguesa, sino una democracia popular, una democracia de participación de las masas, una democracia donde el pueblo en su conjunto participa en las decisiones de poder. Que eso no se ha dado, y por lo que hemos peleado nosotros. Por eso salimos del gobierno. Porque el gobierno solamente quería manejarse en los marcos de la democracia burguesa formal. Nosotros queríamos avanzar, profundizar el proceso a una democracia popular participativa. Una democracia que signifique que la decisión se tome en conjunto de todo el bloque social revolucionario, o sea, de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas, bajo la dirección y hegemonía de las clases obreras. Ese era nuestro proceso. Sobre el otro, cuando dice el compañero, si tomamos el poder, ¿qué hacemos? Nosotros planteamos de que hay que tomar el poder político
para el bloque social revolucionario, de la unidad de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas bajo la dirección y hegemonía de la clase obrera. Y esto significa un proceso de liberación nacional. Esto significa que hay que profundizar un proceso de liberación nacional tomando el poder antes de avanzar hacia el socialismo, haciendo cambios estructurales en el país, haciendo una participación real de los trabajadores, de los campesinos y de las clases medias empobrecidas, porque las clases medias empobrecidas no se las puede marginar, compañeros. Son clases que también tienen una condición, son clases también que son explotadas, igual que los obreros, a diferencia, igual que los campesinos, la diferencia que existe. Pero eso, en resumen, compañeros, la toma del poder para nosotros significa la toma del poder para los obreros, campesinos y clases medias empobrecidas, bajo un proyecto de liberación nacional para avanzar hacia el socialismo. Bueno, compañeros. Sí, compañeros, creo que queda claro que la alternativa de gobierno que postulamos es un gobierno de las masas explotadas del país, de obreros y campesinos a través de los organismos de masa. Creemos, compañeros, que este gobierno revolucionario, el único que se puede dar en esta coyuntura, tiene que tener como primera tarea enfrentar al imperialismo, enfrentar la dependencia y el atraso del país. Entonces ya exposé en una intervención anterior las tareas prioritarias que debe enfrentar este gobierno, como son el no pago de la deuda externa, la nacionalización de los sectores oligárquicos del país, etc. Pero es también, compañeros, la construcción de un nuevo Estado, que significa, en parte, compañeros, de la destrucción del ejército, que es el ejército masacrador de este pueblo, y significa, compañeros, la destrucción del Estado opresor que actualmente existe para constituir un Estado que sea manejado por los trabajadores. Es decir, compañeros, un Estado que, como diría Lenin, es un Estado de abajo para arriba, donde las decisiones las toman justamente estos organismos de masa que asumen y son la nueva estructura del nuevo poder. Sin embargo, compañeros, sin duda, la tarea de este nuevo gobierno revolucionario continúa siendo una gran tarea política de la defensa del nuevo gobierno obrero y de la lucha contra el imperialismo, y hay una escala mayor en la medida de que, si bien se puede sacar al imperialismo, digamos, de nuestras fronteras nacionales, el imperialismo seguirá siendo el dueño del mercado internacional, el dueño de los países vecinos. Entonces la tarea de seguir enfrentando al imperialismo hasta aplastarlo como el opresor de los trabajadores de todo el mundo sigue siendo la tarea esencial de este gobierno, ¿no? Compañeros, voy a pedir, creo que hemos finalizado el foro de debate. Estamos viendo que se están ausentando algunos compañeros. Quisiera pediría a los compañeros que no desausenten la sala, por favor. Por favor, repítame la pregunta. Ya. Hay muchos partidos que se reclaman de la clase obrera. Y evidentemente, hay partidos que tienen militantes obreros. Eso no vamos a discutir. Entonces hay muchos partidos obreros. Unos atraen a la gente más avanzada, otros a la gente que solamente le interesa la cuestión salarial, otros se asientan en los sectores atrasados de la clase. Ahora, ¿cuál es el Partido Revolucionario? En tantos partidos obreros. El MIR también se llama Partido Obrero. Pero el MIR ha confesado de que es nacionalista y que hereda y que desarrolla la Revolución Nacional del año 52. Es una versión del MNR.
pero debe tener obreros, claro, está bien. Mi duda, claro, debe tener direcciones sindicales también. Pero ¿cómo se reconoce el Partido Revolucionario? Por su programa. Y cuando en su programa dice cuál es la misión histórica de la clase obrera: destruir el capitalismo e instaurar la dictadura del proletariado. ¿Y por qué método? Por la vía insurreccional. Eso se llama la estrategia de la clase obrera, el objetivo final. Ese es el único partido revolucionario. Por eso, cuando ustedes vengan y les hablen, todos los obreristas, todos los partidos obreros, pídanles su programa. Díganles dónde está el carnet de identidad de ustedes, para saber si realmente son eso o nos están engañando. Y los que no tienen programa, esos son oportunistas, por muy honrados que sean. Solo se orientan de acuerdo a los momentos pequeños y son exitistas. Quieren hacer cosas espectaculares para ver dónde pueden agarrar a algunos incautos. Entonces, repito, el Partido Revolucionario se reconoce cuando en su programa expresa la finalidad estratégica de la clase. Para esto antes tendrá que analizar el país y analizar lo que es la clase obrera. Ahora, en nuestra época, ¿qué ideología tiene que tener el Partido Revolucionario? En esta época de la revolución proletaria, solo puede ser un partido marxista. El marxismo es la expresión política, teórica, de la experiencia de ustedes. Por tanto, de su ansiedad de liberación. Eso es. Nada. Tenemos dos preguntas.
llevar nuestros recuerdos nosotros y transmitir a nuestros compañeros trabajadores. Hemos invitado a todos los libre, creo que estamos concluyendo exitosamente y voy a agradecer bastante y hago llegar el saludo del compañero Daniel Santana, como secretario general, es un compañero que siempre me ha gustado abiertamente luchar, compañeros. También agradezco bastante, lamento mucho de que el PSB no está presente, compañeros, reiteradas veces lo hemos visitado, compañeros, pero es necesario. Para finalizar, compañeros, muchas gracias por la presencia de todos ustedes.